estamos en una reunión más dándole a conocer a los COCODES de segundo nivel, a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, lo que se está haciendo en beneficio del municipio de Santa Cruz de Quiché. ¿Temas importantes del día de hoy? Bueno, hubieron varios temas que son de suma importancia: ordenamiento territorial, el tema de la OMSAN o COMUSAN, que son de mucha importancia para el municipio de Santa Cruz de Quiché, y considero que de esa manera vamos a seguir trabajando para poder sacar adelante a nuestro municipio. Asimismo, se entregó un reconocimiento público a un empleado municipal. Sí, mire, yo lo he dicho siempre, qué mejor tener la oportunidad de reconocer el trabajo que realizan algunas personas en vida. Hoy pues tuvimos la oportunidad de reconocer el trabajo que hace don Salomé Chávez, una persona que tiene encendido su teléfono todo el día, toda la noche, todos los días del año, esté lloviendo, haya sol, etcétera. Él está siempre anuente a brindarnos el apoyo, y considero que hoy fue el momento oportuno para hacerle entrega de un reconocimiento, y pues yo creo que eso lo va a motivar para que siga de la misma manera trabajando en beneficio del municipio de Santa Cruz de Quiché. Son empleados que la población no se da cuenta del trabajo de ellos. Por supuesto, como yo se los decía hace un momento, a veces no vemos el trabajo, vemos las acciones ya culminadas, pero detrás de ello hubo personal de la municipalidad, o hubo una persona específica quien se dedicó a la planificación o a la colocación de, a veces con toldos, a veces con mobiliario, y yo creo que muchas personas han visto que cuando hay algún velorio, cuando hay alguna actividad familiar, a veces nos han pedido el apoyo, se van a instalar toldos, se va a instalar sonido, se coloca mobiliario, pero no se ve al final quién lo hizo. Entonces hoy quisimos reconocer públicamente el trabajo que don Salomé Chávez Rojas ha venido desarrollando en beneficio del municipio en forma positiva, y que pues esto sea un estímulo y un ejemplo para los demás empleados también, de que cuando se tiene la voluntad y el deseo de servir a la población, no importa la hora, ni el día, ni el estado del tiempo. Nunca me imaginé recibir este reconocimiento. Primero, agradecerle a Dios. Segundo, aquí al señor alcalde y su corporación. Nunca me imaginé, pero estoy agradecido, y esto hace que seguir adelante mi trabajo, porque lo hemos demostrado y seguiremos también adelante. ¿Cuántos años ya laborando? Ya son 12 años trabajando para la municipalidad, sí. ¿Siempre las 24 horas? Sí, siempre estamos pendientes. Nuestro lema es servir a la población. No estamos viendo el horario ni el día, ni aunque hayan feriados. Nosotros le servimos a la gente, más cuando hay un fallecimiento. Incluso para recordarles que es el cabal, en días de descanso siempre fallece una persona, y nosotros estamos apoyando a nombre de la municipalidad, le estamos apoyando con sillas, toldo. Sí, ese es el servicio que brindamos, y otros servicios más.